minutos que quedan. Ya. Teníamos las células intersticiales de Cajal que decíamos que estaban muy en íntimo contacto con ¿quién? Con las células musculares, tanto de la circular interna y longitudinal externa. ¿Qué es lo que observamos acá? Ojo, estos potenciales son de las células musculares, no de las células intersticiales de Cajal, porque a mí me importa que se contraiga y relaje ¿quiénes? Las células musculares. ¿Cuáles células musculares? De la circular interna y longitudinal externa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se ha observado? Miren el potencial de membrana. Despolariza, repolariza. Despolariza, repolariza. Despolariza, repolariza. Miren las tres primeras. No llegó al umbral. ¿Generó contracción? No, porque no llegó al umbral, no hubo suficiente liberación de calcio. El calcio no aumentó tanto en el citosol. ¿Para qué? Para que el calcio se une con la calmodulina, une la calmodulina quinasa, fosforila a la cadena de miosina, la miosina bla bla, el puente cruzado entre actina y miosina, que decíamos que era diferente porque no había troponina, nada por el estilo. Recordar y repasar esas dos diapositivas. Pero cuando llegaba al umbral, había salva de potenciales. Le llaman como chispazos, ¿me entiendes? ¿No? Ráfagas, ¿de qué? De cambios de potencial. Cuando había estos cambios de potencial, porque ya superó el umbral, ¿qué se generaba? Contracciones. ¿Y cuándo la contracción va a ser mayor? Cuando haya más espigas. ¿Me entiende la idea? Cuando hay menos espigas, la fuerza de contracción es menor. Y si se generó mayor, ¿cómo sería la fuerza de contracción? Mayor. ¿De acuerdo o no? Hay contracción, pero para que haya contracción tiene que superar el umbral. Vemos acá, miren, acá habrá contracción, sí, contracción. Musculares y las intersticiales. Miren, intersticiales en íntimo contacto con ambas. Luego acá vemos el famoso reflejo peristáltico. ¿Cómo? Llegó el alimento y ¿qué hay? Estiramiento. ¿Se acuerdan? Mecano estimulaba a la IPAM, la neurona sensitiva. ¿Se acuerdan el IPAM que decía? IPAM por acá. Ahí, Lipan, estaba acá, ¿de acuerdo? Lipan, aquí, ¿se acuerdan? Esa neurona aferente, neurona sensitiva, es la que estamos aquí. Y estimulaba a dos grupos de cables, ascendentes y descendentes. Acá también están pues, las neuronas ascendentes y las neuronas descendentes. Definitivamente, acá lo está haciendo de manera gráfica. Eran dos cables que estaban en paralelo. Acá lo está colocando al mismo nivel, simplemente por didáctica. Las dos estimulan a estas neuronas. Si esta libera acetilcolina, tiene que tener receptor nicotínico, ¿para qué? Para acá. Luego, ¿qué pasa? Estimula a esta neurona motora y a esta neurona motora. A esta le llama neurona motora excitadora y esta le llama neurona motora. ¿Por qué le llama excitadora? Porque libera acetilcolina y sustancia P que se une a sus receptores muscarínicos, debe ser M1 o M3, y que lo que hace que se despolarice, llega al umbral, y si llega al umbral, quiere decir que genera estos chispazos y que genera contracciones. ¿De acuerdo? Eso se está observando ahí. Y miren qué pasa con la se contrae. ¿De acuerdo? Pero cuando estimula esta neurona inhibidora, libera no acetilcolina de sustancia P, sino óxido nítrico, BIP, y ¿qué es lo que hace? La hiper, y si la hiperpolariza, ¿llega al umbral? No, y si no llega al umbral, se queda por acá, no hay contracción. ¿De acuerdo? Contracción de la circular y relajación de la circular. Se contrae esta circular porque el alimento está aquí, contracción aquí y relajación acá. De la circular. Por lo tanto, contracción de aquí y relajación de acá. Leipan estimuló a la neurona excitadora que contrae las musculares circulares de aquí y estimula a la neurona inhibidora para que se hiperpolarice esta circular y se relaje. ¿Qué pasa con el alimento? Pasa este segmento. Cuando el alimento llegue a este segmento, habrá otra IPAM. ¿Y qué hará la otra IPAM? Que se contraiga la de aquí y se relaje este segmento. ¿Y qué va a pasar con el bolo? Pasa al siguiente segmento. Y cuando llegue acá, habrá otros mecanorreceptores que hará que se contraiga este segmento y el siguiente segmento se... ¿Y qué sigue haciendo? Peristalsis.
sino quién lo está mirando. Es el mecanorreceptor, es el mismo alimento que está haciendo tu hueso. ¿Conforme? Ya. Lo mismo ahora con otro dibujito más bonito. Este es IPAN. ¿Dónde está el estímulo? Aquí. Estímulo, mecanorreceptor. Estimula el IPAN. ¿Y estas qué harían las ascendentes? Contracción. Contracción de la circular. ¿Y el alimento que hará sobre estas IPAN sobre las otras? Estimula a una inhibidora que hiperpolarice. ¿Qué pasa con la circular? Se relaja. Luego cuando llega acá habrá otro IPAN. Ya no. ¿Y por qué todas se contraen a la vez? Porque hay uniones gap. Nos hemos dicho que había sinapsis eléctrica, se comunicaba una célula con la otra, todas a la vez. Si las primeras se despolarizan, hasta ahí todo bien bonito, pero aquí hemos obviado totalmente son a estas células intersticiales de Cajal, que están en íntimo contacto con ¿quién? Con las células musculares lisas intestinales. ¿Para qué? Para esto. ¿Qué hacen las células intersticiales de Cajal? Las células intersticiales de Cajal lo que hace es solitas se despolarizan. Son así, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza. ¿Y a quiénes despolariza y repolariza? A las que están cerca a ellas. ¿Quién está cerca a ellas? Las células musculares. Entonces, con las células intersticiales de Cajal están todo el rato así. Despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, despolariza, ajá. Solo le dice, hay momentos que estás más cerca al umbral y hay momentos que estás más alejado del umbral. Eso, las células intersticiales de Cajal le manda esos cambios eléctricos aquí a las células musculares. Si no hubiera ningún tipo de inervación, no hubiera ningún tipo de estímulo, esta célula muscular, ¿se contrae o no se contrae? No, porque nunca llegó al umbral. Si yo quiero que se contraiga, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber un estímulo que lo lleve al... ¿Cuál sería el estímulo? El alimento. ¿Cuál más podría ser el estímulo que lo llegue a despolarizar? Acetilcolina y sustancia P. Ah, muy bien. ¿Y quiénes serán los que lo alejen? El VIP y el óxido nítrico. O sea, si hay alimento o hay acetilcolina y sustancia P, ¿qué hará? Que estas llegue, que esta llegue, que esta llegue, que esta llegue. Pero si hay óxido nítrico, sustancia P, ¿qué va a ocurrir? Va a haber, esto le llamamos ondas lentas. Estas ondas lentas, ¿quién las ha hecho? Las células intersticiales de Cajal. Si hay más bien, está hiperpolarizada, va a ser igualito, pero está más bajo. Ese cuando está hiperpolarizado. El BIP y el óxido nítrico harán. ¿Hay ritmo eléctrico de base o no hay ritmo eléctrico de base? Sí, hay ondas lentas, pero alejado. O sea, va a estar, es como una ola chiquitita. Está. Pero como está hiperpolarizada no llega. Pero si hay alimento, acetilcolina, llega al umbral. ¿De acuerdo? Diferencia con células marcapasos. Yo entendería, puede ser un error que yo diga esto. Cuando libero óxido nítrico, óxido nítrico o el BIP, desaparecen las ondas lentas. ¿Desaparecen las ondas lentas? No, hay. Pero la probabilidad que llegue al umbral es muy baja. Siguen las ondas lentas. ¿De acuerdo? Y pues, si libero ahí acetilcolina y todo lo demás, estas ondas lentas pueden llegar ¿a dónde? Al umbral. Pero siempre marcado en el mismo lugar. Siempre va a tener la misma frecuencia de ondas lentas. El número de ondas lentas por minuto va a ser lo mismo. El número de veces que se acerca más al umbral y se aleja del umbral va a ser la misma. Lo único que va a hacer la acetilcolina, la sustancia P, es que esas ondas lentas se acercan al umbral y las otras que se alejen del umbral. Pero las ondas lentas ya quedan como algo impregnado, como una huella digital. Entonces habrán partes del tubo digestivo que dirá, yo voy a hacer 7 ondas lentas. Habrá otras partes del tubo digestivo que dirán, no, yo voy a hacer ¿cuántas ondas lentas por minuto?
5. Habrá otros que digan, no, yo quiero hacer 3. Ya depende del lugar. Eso lo explicaremos en la siguiente clase sobre esta parte de las ondas lentas con mayor detenimiento. Y para finalizar, tenemos esto. A ver, ¿cuántas ondas lentas habría acá en 30 segundos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 30 segundos. 5 ondas lentas en 5 segundos. ¿De acuerdo? Y si yo libero, miren ahí, si no libero ningún neurotransmisor, o sea, estaría en reposo, sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas contracciones va a haber? Ni una. Pero si hay alimento, estiro y hay acción del parasimpático y acetilcolina, ¿qué podría pasar? De que aumente la fuerza, pero que aumente la fuerza, tal vez la primera llega al umbral, la segunda llega al umbral, la tercera llegue, la cuarta llegue y la quinta llegue. ¿Cuántas contracciones puede haber? 5. Digan, y si le echo más alimento y le echo más acetilcolina en estos 30 segundos, ¿podría haber 6 o 7 contracciones? No, porque este lugar está programado para 5 ondas lentas en 30 segundos. No le puedo aumentar más ondas lentas. O sea, máximo, ¿cuántas podría llegar? 5. Y si más bien le aplico noradrenalina, libero óxido nítrico, BIP, ¿qué va a pasar? Voy a tener las 5 mismas ondas lentas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas contracciones? Ninguna. ¿Cuántas ondas lentas? Y si libero más noradrenalina, ¿podré tener 2 ondas lentas nada más? No, sí puedo tener 5, no puedo cambiarlas. Si no son los lugares donde puedo llegar al umbral, usar la salva de potenciales y puedo generar. Se ve la diferencia con hacer las marcapasos. Hacer las marcapasos era así. 1, 2 y 3. Si había adrenalina, hacía 1, 2, 3, 4. Mira cómo cambiaba las frecuencias, ¿sí o no? Eso no puede hacer ahí. Siempre va a ser la misma. Las ondas lentas solitas llegan al umbral. No. Necesito de los estímulos. Alimento, estiramiento. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo de las ondas lentas? Estas ondas lentas también le llaman ritmo eléctrico de base. Miren lo que nos falta, hacemos la siguiente semana. 1, 2, 3, 4. Y acabamos. ¿De acuerdo? Hemos hecho que 2 y 15 o 17. Nos vemos el día jueves. ¿De acuerdo? Tienen que tener su maqueta. No se olviden.